Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Martes de Expertos desde Facebook, Pilares CDMX. Y el día de hoy tenemos a la doctora, a la maestra en ciencias, Alejandra Gutiérrez Estrada, que nos va a platicar sobre de comida, microbios y el enigma de tumor. Así se llama la charla. Pero antes de que empiece, les voy a contar un poquito acerca de ella. La maestra Alejandra es microbióloga formada en el Poli. Su curiosidad la ha llevado a recorrer un camino muy versátil dentro y fuera de la ciencia. En la academia ha tenido muchas personas que la han inspirado. Sus tres grandes amigos en la maestría, en especial la doctora Carmen Gómez Eichmann, la apasionaron con el regalo del mundo de las bacterias, pero sobre todo de compartir el conocimiento. Alejandra cree que la única manera de vivir en armonía la vida se logra al apasionarse con ella, entenderla y valorarla. Así que el día de hoy estamos muy contentos y contentas de tenerla aquí en nuestro espacio y pues nos va a platicar cosas muy interesantes. Así que adelante. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Les voy a compartir un tema que me parece fascinante y bueno, le puse este título de comida, microbios y el enigma de tumor, porque es algo que está relacionado, que no tiene tanto tiempo que se ha empezado a estudiar a profundidad y que resulta algo fascinante para poder entender no solamente el cómo nos alimentamos, sino cómo estamos reaccionando a nuestro medio, justo por este vínculo que hay. Entonces, bueno, les voy a empezar a platicar un poco sobre cómo nosotros percibimos el mundo que nos rodea. Como vemos aquí en esta imagen, lo que les pongo es una caricatura, es un niño que está comiendo y bueno, pues él expresa que rica se ve su comida, que huele delicioso y bueno, ¿cómo es que él puede percibir todo esto? Nosotros tenemos un sistema nervioso central y gracias a este sistema nervioso nosotros somos capaces de vivir diariamente actividades cotidianas como comer, como despertarnos, pero también podemos llevar a cabo procesos más complejos como por ejemplo recordar o sentir emociones. Nuestro sistema nervioso es el mecanismo de comunicación que tenemos para que nosotros podamos sensar cómo está el interior de nuestro cuerpo, cómo es el exterior en donde estamos y cómo nos estamos relacionando también con ese exterior. Este sistema lo que se encarga es de recoger toda la información que está a nuestro alrededor y también dentro de nosotros, procesa toda esa información y va a tener una respuesta, va a tener nosotros emitimos esa respuesta. Este sistema nervioso se conforma por el sistema nervioso central y por el sistema nervioso periférico. Nuestro sistema nervioso central está conformado principalmente por nuestro cerebro y por nuestra médula espinal, como lo ven aquí en el dibujo, y también tenemos el sistema nervioso periférico, que se conforma justamente por todos los nervios que salen justo fuera de este sistema nervioso central y van a extenderse a lo largo de nuestro cuerpo. Van a inervar ya sea ganglios, órganos, músculos, diferentes receptores sensoriales como ojos, boca, oídos. Específicamente sobre estos nervios nos vamos a enfocar para esta charla en el nervio vago. El nervio vago también se conoce como neumogástrico y es el 10º par craneal. Les pongo aquí diferentes imágenes. Hay una imagen en donde señalo con azul, en donde se ubica este nervio vago. Nace justamente en el bulbo raquídeo, a la altura del bulbo raquídeo, y es un nervio muy, muy, muy largo que inerva desde la cabeza hasta la zona abdominal. Nosotros podemos ver que este nervio tiene diferentes ramas, como se ve en el dibujo que también les pongo aquí, y es importante resaltarles, como les pongo ahí una nota de ojo, que se fijen ustedes que este nervio se encarga de llegar hasta los intestinos. Entonces, esto es muy importante porque forma parte del eje intestino-cerebro, la comunicación directa entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Para que ustedes tengan un ejemplo más tangible y más real sobre esta unión, tenemos ejemplos cotidianos que seguramente todos conocemos y estas son sensaciones que están asociadas a emociones, ya sea por un susto muy fuerte, por un enojo muy fuerte en donde sentimos esta sensación como de hueco en el estómago, o bien cuando estamos enamorados y vemos a la persona que nos gusta, que tenemos esta sensación de mariposas en el estómago, pues justo esto está vinculado con este eje intestino-cerebro. Entonces, de esta manera ustedes pueden reconocer que esto sucede en su cuerpo y que está en su cuerpo. Pero bueno, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque justo este vínculo del cerebro y el intestino
está modulado a través de muchas conexiones nerviosas y es bien interesante saber que, por ejemplo, el intestino se le conoce como el segundo cerebro porque tiene también 100 millones de neuronas, igual que las que tiene el cerebro. Y esto es sumamente importante porque nos está hablando, nos está diciendo que ambos órganos tienen la misma capacidad de emitir señales y de recibir señales. Entonces, respecto del intestino, aquí tenemos una imagen que les pongo, es una caricatura que está a un lado en donde ustedes pueden ver diferentes figuritas de colores y hay diferentes también figuras de un color único, que es un color como rosa, que justo está tratando de representar las microvellosidades que tenemos en el intestino y las bacterias que en él habitan. Entonces, este grupo de bacterias se les va a conocer como microbiota. Para fines de esta práctica les voy a dar dos términos que se utilizan en ciencia. Uno es microbiota y otro es microbioma. Microbiota hace referencia justo a este grupo de diferentes microorganismos que van a habitar en un sitio, ¿en qué sitio? En este caso en el intestino, y van a formar una comunidad. Así entonces tenemos una comunidad intestinal. Y en el caso de microbioma hablamos no solamente de esta comunidad de microorganismos, sino de la interacción que tienen entre ellos, los diferentes microorganismos, y también con el ser que habitan, en este caso nosotros, que vamos a ser el hombre, la relación que existe de estas bacterias con nosotros. Eso se le va a conocer como microbioma y les pido que tengan presente este término porque lo vamos a estar utilizando a lo largo de la plática. Pero bueno, ¿cómo es que estas bacterias llegan hasta ahí? ¿Cómo es que estas bacterias están viviendo en nuestro intestino? Y no solamente ahí, sino viven en muchas partes de nuestro cuerpo, sino es que en todo nuestro cuerpo. Pues este proceso es un proceso evolutivo. Las relaciones benéficas que se han establecido entre el hombre y las bacterias han sido relaciones de miles de millones de años, en donde ha habido una comunicación que les permite beneficiarse no solamente a ellas, sino también a nosotros. Y por diferentes estudios y por diferentes conteos se sabe que este microbioma se va a formar en los primeros 3 años de vida, aproximadamente 1000 días, que son los 3 años de vida. Y para que ustedes se den una idea, está constituido por aproximadamente 37 mil millones de microorganismos, entre ellos bacterias, virus, hongos y diferentes organismos, pero principalmente bacterias. Para que se den una idea de manera más práctica, si nosotros tenemos un hombre que tiene un peso de 70 kilos, el peso total de este hombre, 2 de esos kilos del peso total van a corresponder únicamente a las bacterias que habitan en él, específicamente en su intestino. Y esto es sorprendente no solamente por la cantidad, sino también por el tamaño, porque son pequeñísimas, no se pueden ver a simple vista. Las bacterias, por ejemplo, si tuviésemos un alfiler y esa cabeza de alfiler la dividimos en 10 partes, una décima parte de esa cabeza de alfiler podemos imaginar que es el tamaño de una bacteria de las más grandes. Entonces es sorprendente pensar que esa cantidad se encuentra en nuestro intestino y más aún tener esta proporción que 2 kilos de eso, 2 kilos de mi peso total corresponden justo a estas bacterias. Pero bueno, yo les he contado de este microbioma y este microbioma se establece en estos 3 primeros años de vida, pero ¿cómo llega ahí? O sea, ¿por qué nos vamos poblando a lo largo de la vida? El primer contacto que nosotros tenemos con estas bacterias es justo al momento de nacer. A través del canal del parto nosotros adquirimos la mayoría de las bacterias que nos van a colonizar. Cuando nosotros nacemos, un acto seguido es alimentarnos, amamantamos de la madre. Y bueno, al amamantar es justo como este otro contacto con la piel de la madre que nosotros vamos a tener entrada de microorganismos a nosotros. Y así como sucede cuando amamantamos, a lo largo de la vida vamos cambiando también de forma de alimentación. La boca es la segunda entrada importante de estos microorganismos a nuestro cuerpo. Este microbioma, por lo tanto, es algo que va a ser muy dinámico, cambia a lo largo del tiempo y cambia en función de la dieta que tenemos. Se ha visto, por ejemplo, que dentro de la dieta los alimentos ultraprocesados, aquí les pongo ejemplos de varios de ellos, van a causar ciertas reacciones en nuestro cuerpo que también van a tener influencia sobre las bacterias que habitan en nosotros. Muchas de estas consecuencias son consecuencias inflamatorias y van a tener también como consecuencia, van a generar otro tipo de enfermedades. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el humor? ¿Qué tiene que ver esto con mi estado de ánimo? Pues es que esto es muy importante porque justo en nuestro intestino se produce una molécula que es un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina se conoce también como la hormona de la felicidad y se conoce como la hormona de la felicidad porque cuando se produce genera una sensación de bienestar, de tranquilidad, de autoestima, de paz. Y entonces esta serotonina se produce en nuestros intestinos y sirve como una molécula de señalización, de comunicación.
A través de ella se van a comunicar los nervios, específicamente las neuronas. Entonces, esta serotonina se produce en nuestro cuerpo a partir de los alimentos que ingerimos. Como ya les comentaba, la serotonina se produce en nuestro cuerpo en el intestino, también se produce en el cerebro. Sin embargo, el mayor aporte de serotonina lo tenemos a partir de las células intestinales. Y esta serotonina se va a sintetizar o a producir a partir de un aminoácido que encontramos en la dieta. Este aminoácido tiene el nombre de triptófano y procede de ciertos alimentos. Los alimentos de los que procede son de estos que les pongo aquí en este recuadro, y tenemos como por ejemplo el aguacate, el chocolate negro, la ciruela, los plátanos, etcétera. Ustedes pueden ver ahí toda la lista y es importante porque regula varias cosas en nuestro cuerpo. Ya les comenté o ya les adelanté un poquito que está relacionada directamente con nuestro humor. Sin embargo, también tiene otros papeles. También tiene una función importante en el sistema cardiovascular, en el cómo se mueven nuestros intestinos al momento de estar haciendo la digestión, en la latencia eyaculatoria, que esto tiene que ver al inicio de la relación sexual, desde la penetración hasta la liberación de líquido. Este momento o esta latencia eyaculatoria justo está modulada por la serotonina. También es importante para el control de la vejiga. Al momento de coagular también es importante porque está relacionada con la agregación de las plaquetas. También en las funciones cerebrales tiene un papel muy importante y, como ya les mencioné anteriormente, está relacionada con el estado de ánimo que nosotros experimentamos, nuestros cambios de humor. Se ha visto que cuando la serotonina no se produce en cantidades suficientes o adecuadas en el cuerpo, esto va a generar trastornos de índole psiquiátrico relacionados directamente con las emociones y también trastornos a nivel neurológico. Entonces, bueno, pues hasta aquí ya tenemos algunos datos importantes. Ya sabemos que hay ciertos tipos de alimentos que producen una molécula importante que se llama serotonina. Ya les dije también que hay microbios que viven en nuestros intestinos y que la producen y que hay diferentes dietas. Entonces, bueno, ¿cómo esto se va a empezar a relacionar? Pues bueno, se ha visto que cuando las personas están en un estado de estrés constante o bien de depresión, tienden a consumir alimentos de manera poco saludable o desbalanceada. Tienden a consumir alimentos que les hagan sentir satisfacción. Esos alimentos generalmente es comida chatarra porque funcionan como una recompensa para poder estabilizar estos estados de ánimos bajos. Entonces, esta comida chatarra lo que va a ocasionar es que al ser consumida va a generar procesos de inflamación en el intestino. Estos procesos de inflamación conllevan a diferentes enfermedades que ahorita vamos a mencionar, y esto también va a tener una repercusión sobre la microbiota que habita en nosotros. Estas señales van a ser captadas por el cerebro y se los voy a explicar con más detalle. Como les comenté, bueno, cuando estamos en estos estados de depresión o de ansiedad, tendemos a comer de una manera no saludable. Entonces, eso va a generar también una respuesta fisiológica en nosotros. Va a haber cierta liberación de hormonas conocidas como hormonas del estrés, llamadas como catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina. Y a su vez va a haber ciertos cambios en nuestro intestino. Estos cambios en el tejido intestinal van a propiciar enfermedades como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad intestinal inflamatoria. Todo esto va a generar consecuencias sobre nuestra microbiota, sobre nuestro microbioma. Lo que va a ocasionar es que se van a desplazar las bacterias que son benéficas, que son bacterias que nos están aportando para la salud. Se van a desplazar y a su vez van a aumentar estas bacterias que nos van a perjudicar, que no nos traen consecuencias favorables. El hecho de que estas bacterias aumenten no solamente desplaza estas bacterias buenas, sino que también se ha visto, por ejemplo, que tienen una capacidad, al momento de que el intestino comienza a hacerse permeable, tienen esta capacidad de poder salir de esta barrera intestinal, pueden salir hacia circulación, pueden favorecer inflamación en otros sitios, pueden también ir y colonizar otros lugares y causar infecciones. Además, también se ha visto que estas bacterias liberan al medio varios metabolitos, toxinas y neurohormonas que van a tener efectos directos sobre nuestro cerebro porque van a cambiar la manera en la que nosotros estamos respondiendo ante el estrés. Nos van a hacer más susceptibles a estos cuadros de estrés. Y entonces esto a su vez lo que hace es generar o perpetuar estos estados de depresión o como de tristezas muy profundas. Y como vemos, pues este ciclo es un ciclo complicado. Ahora, ya con esto que les he contado,
puedo empezar a contarles otras evidencias que ya se tienen en ciencia que justo están estudiando este tema del que estamos platicando ahorita. Aquí les pongo tres artículos como un ejemplo de la mucha información que existe en las redes. Pueden ver, por ejemplo, que ya se empiezan a estudiar cosas como la relación que existe entre la depresión, el tipo de microbioma que tenemos y también la presencia de ciertos parásitos. Asimismo, se han hecho comparaciones entre dietas mediterráneas y no mediterráneas, que les llaman también dietas saludables y no saludables. Y también la relación multifactorial que existe entre el estrés y las respuestas que tenemos a nivel de microbioma. Pero bueno, vamos a ir a otros ejemplos. Y bueno, tenemos aquí que se ha visto que en las personas que tienen depresión crónica se ha favorecido la presencia de las especies que promueven justamente estos procesos inflamatorios. Además, también en comparaciones se ha visto que entre personas deprimidas y no deprimidas hay un perfil de proteínas distinto. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto es importante porque lo que se ha encontrado es que estas proteínas que cambian entre un estado y el otro están relacionados con el metabolismo de la glucosa y de las proteínas. Así entonces podemos ver que la forma en la que vamos a metabolizar dependerá mucho del estado emocional en el que nos encontremos. Además, también se ha visto que hay un aumento en la permeabilidad del intestino, que ya les había yo platicado anteriormente, que eso nos hace correr otros riesgos, como por ejemplo infecciones en otros sitios dentro de nuestro cuerpo. Ahora, también se ha visto cómo el estrés es un factor importante para regular el tipo de consumo de alimentos que tenemos. Se hizo en Estados Unidos un experimento y lo que ellos hicieron fue evaluar en diferentes ciudades de Estados Unidos, justo en la temporada de los partidos de fútbol americano, cómo era el consumo de la comida chatarra en las personas. Entonces se evaluaron diferentes ciudades y se vio que donde el equipo de esa ciudad perdía, había habido un incremento justo en la comida chatarra, mientras que en los lugares en donde el equipo ganaba, el incremento de comida no sucedía, se mantenía igual. Y se vio que este incremento era marcado cuando la ciudad que estudiaban tenía un alto grado de fanatismo. Así entonces podemos ver cómo el estrés es un importante modulador que va dirigiendo el consumo de este tipo de comida. ¿Por qué? Pues porque justo lo que hace esta comida es generar sensaciones satisfactorias y compensa estas emociones negativas que estamos sintiendo al momento de ver perder al equipo. En este ejemplo que les mencionaba hace rato, se vio que cuando en un grupo de ratones de estudio se evaluaban estas catecolaminas, que son las hormonas del estrés o que se producen en respuesta justo al estrés, la adrenalina y la noradrenalina que ya les había mencionado anteriormente, se vio que estas moléculas tienen la capacidad de aumentar aproximadamente 10,000 veces algunos tipos bacterianos. Y además se vio que no solamente aumentaban su número, sino que también aumentaban la capacidad de infección que tenían estas bacterias en aproximadamente 40 horas. De ahí entonces que sea tan importante cómo surge este cambio, este recambio de bacterias benéficas por nocivas y cómo pueden generar tanto daño. ¿Por qué? Porque también se aumenta la capacidad que tienen para infectar. Y estas bacterias lo que hacen es desplazar justo estas bacterias buenas que nos están dando un estado de salud. Otro ejemplo que tenemos es que se hizo también un estudio comparativo entre mujeres que habían estado expuestas a estrés previo y mujeres que no habían estado en estrés. Entonces se les dio de comer una comida rápida y se evaluaron diferentes componentes metabólicos, diferentes respuestas metabólicas. Entonces se vio que en el grupo de mujeres que tenían estrés antes de consumir esta comida, había una baja en el nivel de oxidación de las grasas, además también que sus niveles de azúcar permanecían durante mucho más tiempo altos en la sangre y el gasto energético en reposo se veía disminuido. En estas situaciones de estrés mantenido, lo que se hizo fue un cálculo y se dio cuenta que cuando esta situación se mantiene, la persona puede llegar a ganar entre 3 y 4 kilos al año. De ahí quizá podemos entender un poco estas personas que se la viven en estrés constante, que tienden a aumentar de peso cuando tal vez casi no comen.
Y bueno, otra cosa importante de considerar es que efectivamente nuestro microbioma se va estableciendo a lo largo del tiempo, y si bien es cierto que todos tenemos un estilo de dieta, ese estilo de dieta va a determinar la estructura general de las bacterias que nos habitan. Sin embargo, cuando llegamos a hacer cambios de dieta, bien porque conocemos otros alimentos o porque tal vez se nos ocurre empezar a comer más vegetales o empezar a comer otro tipo de alimentos que usualmente no consumimos, se ha visto que estos cambios de dieta tienen una repercusión importante sobre los microorganismos que viven en nosotros. Se ha visto que a las 24 horas hay un perfil microbiano distinto al que teníamos antes del consumo de ese alimento. Esto es sumamente importante porque nos está hablando de lo dinámico que sucede el cambio en nuestro interior. Ahora, estas bacterias que tenemos las podemos ayudar. ¿Y cómo es que las podemos ayudar? Pues dándoles alimentos que se llaman probióticos. Estos alimentos llamados probióticos justo son alimentos como para bacteria. Están en favor de las bacterias. Entonces, cuando las bacterias los comen, los fermentan y por consecuencia a nosotros nos aportan sustancias que nos causan beneficios. En el caso específico de la fibra, por ejemplo, cuando la fibra se fermenta, hay una liberación de unas moléculas llamadas ácidos grasos de cadena corta. Se ha visto que estos ácidos grasos de cadena corta tienen un papel muy importante al momento de la respuesta que tenemos ante cualquier enfermedad. Tiene un efecto positivo sobre nuestro sistema inmunológico. Una consecuencia de estas malas dietas que tenemos es la suma de trastornos digestivos que hay en la población. No solamente en México, sino en muchos lugares del mundo. Uno de los medicamentos más socorridos para tratar estos trastornos digestivos, ya sea la acidez estomacal o esta sensación como de vacío en el estómago, o incluso cuando la gente toma muchos medicamentos, una prescripción que el médico generalmente hace es justamente omeprazol para evitar que los medicamentos lastimen a la persona. Pero bueno, este omeprazol lo que hace es que funciona como un tapón. Este medicamento lo que hace es inhibir el ácido clorhídrico que secretan nuestras células del estómago. Hay que tener en cuenta que el ácido que vive en nuestro estómago o que está en nuestro estómago tiene una función, y es una función muy importante porque es la primera barrera mecánica que nosotros tenemos para poder contender contra los microbios que vienen en los alimentos que ingerimos. Generalmente muchas de estas bacterias se quedan en la boca del estómago, pero cuando nosotros tomemos omeprazol, lo que sucede es que estamos inhibiendo esta secreción y esta cantidad de ácido en el estómago. Así entonces lo que estamos haciendo es favorecer que esas bacterias que naturalmente no entrarían a nuestro sistema entren y por lo tanto colonicen otros sitios, y al colonizar otros sitios desplazan estas bacterias que son benéficas para nosotros, además de que también nos facilitan el hecho de tener más infecciones que generalmente no tendríamos. De hecho, se ha visto que este tipo de medicamentos tienen una repercusión sumamente importante, casi tan importante como la que lo tienen los antibióticos. De hecho, algunos autores mencionan que tiene repercusiones más importantes que la toma de antibióticos descontrolada o sin prescripción médica. Y bueno, pues ya vimos que hay bacterias que efectivamente tienen una relación no benéfica con nosotros, pero asimismo hay muchas bacterias que son benéficas y que nos aportan a la salud. Sin embargo, esto no quiere decir que entre estas bacterias no haya competencia entre ellas mismas y con nosotros. La diferencia es que aquí hay una armonía, es que aquí esta relación evolutiva se produjo de tal manera que hay una cooperación. Entonces, aunque hay esta competencia, no hay una tendencia que busque favorecer a una especie sobre la otra. Al contrario, la diversidad de la microbiota nos habla de una salud intestinal, a diferencia de los ejemplos que les mencioné anteriormente, en donde no hay diversidad, en donde se tienden a favorecer únicamente pocas especies. Entonces, una microbiota sana es una microbiota diversa. Se ha visto que, por ejemplo, estas bacterias que nos habitan tienen la cualidad y la facilidad de poder regular los circuitos de recompensa de nuestro cerebro.
a través de ciertas señales. Ellos liberan unas hormonas que mimetizan a las hormonas reguladoras del apetito y pueden así modular varios de nuestros comportamientos al alimentarnos. Desde esta sensación de hambre, hasta, por ejemplo, también se ha visto que tienen la capacidad de cambiar o de tener algún efecto sobre la expresión de los receptores. Es decir, van a cambiar el sabor con el cual estamos percibiendo los alimentos. Y también, bueno, en la cantidad de serotonina que se va a secretar. Y como ya vimos, la serotonina es una importante molécula que modera el estado de ánimo y que eso de alguna manera también determina lo que yo voy a consumir. Estas bacterias que nos causan o que nos aportan a la salud son bacterias probióticas. Estas bacterias se han considerado como una terapia de tratamiento para la salud intestinal y asimismo para la salud emocional por consecuencia. Entonces se hizo un estudio en un grupo de mujeres en donde se evaluó a través de imágenes de resonancia magnética cómo eran las respuestas que ellas tenían a ciertos estímulos. Y ellos dividieron este grupo y a un grupo de mujeres les dieron un tratamiento durante el cual estuvieron tomando en aproximadamente un mes una bebida probiótica. Esta bebida probiótica, bueno, aquí les pongo algunos de los microorganismos que constituían esta bebida probiótica y después de un mes se evaluaron estos estímulos y se vio que había una modificación en las zonas del cerebro que justo estaban relacionadas con el control de las emociones, el cómo las estaban procesando, asimismo de las sensaciones. La respuesta era más neutra, era mucho más tranquila. Entonces, bueno, en ejemplos como estos podemos ver el gran beneficio que tiene suplementar nuestra dieta o adicionar a nuestra dieta el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, a manera de algunas sugerencias, yo les puedo hacer como este listado y les puedo compartir que es importante que ustedes coman alimentos con naturaleza integral. Por ejemplo, en el caso de la fibra, la podemos encontrar no únicamente ni restringida a la avena, sino también hay otros alimentos como las legumbres, las nueces, este recuadro que les pongo aquí para que vean que hay alimentos que tienen altos contenidos en fibra y que podemos consumir, que podemos ayudar a las bacterias que viven en nosotros. Asimismo, también evitar el consumo de alimentos procesados. Y respecto del consumo de los alimentos frescos, aumentarlo, ya sea frutas y verduras, incluir también probióticos. Hay muchas formas de incluir probióticos en nuestra alimentación, desde consumir tepache, kefir, que son a lo mejor bebidas con las que estamos más familiarizados. Al kefir le llaman también los búlgaros. Hay búlgaros de leche, hay búlgaros de agua, que también saben como al tepache, pero también ahora está el pan de masa madre. Hay muchas variantes de alimento con los que podemos complementar nuestra dieta para poder también suplementarnos de estos probióticos. Además, también tenemos que hacer un balance del consumo de las carnes que hacemos diariamente. Les pongo aquí también un recuadro para que tengan ustedes la referencia de cuáles son los alimentos probióticos, que son los que nos van a aportar directamente estos microorganismos. Y asimismo les pongo otro en donde vienen los alimentos prebióticos, que era lo que les platicaba al inicio de la presentación, que son justamente estos alimentos que van a darnos esta comida que también es para las bacterias. Y bueno, de preferencia poder consumir algunos productos de naturaleza orgánica porque así nos asegura que están libres de insecticidas. Y pues bueno, ya terminó el tiempo de la presentación y espero que les haya yo aportado y que esta imagen que tenemos de las bacterias se haya transformado porque en realidad son microorganismos muy útiles que quizá no han sido entendidos por mucho tiempo, pero actualmente ya hay muchísimos estudios en donde podemos ver los muchos beneficios que nos aportan y también considerar que no todos son patógenos, que en realidad del universo de bacterias que nos habitan, que ya les mencioné la cantidad al principio, que son 37,000 millones de bacterias, bueno, de organismos, en su mayoría bacterias, imagínense que de todas esas únicamente son menos de 100 especies las que son patógenas. Entonces, si hacemos esta proporción del hombre en donde les mencionaba que 2 kilos del peso total están relacionados justo con estos microorganismos, yo creo que estas 100 especies o las menos de 100 especies que son patógenas serían aproximadamente tal vez 100 gramos de estos 2 kilos. Entonces es nada. Yo creo que hay que tomar en consideración todo lo que les acabo de contar y que cada quien haga uso de esta información porque yo creo que para eso es para lo que la ciencia sirve y se debería de prestar
que es para hacer accesible todo esto para poder mejorar pues nuestra calidad de vida. Y hasta aquí terminé, y si hay alguna pregunta, pues bueno, los escucho. Claro que sí, muchas gracias, maestra Alejandra. Tenemos varias preguntas desde el Facebook, así que le voy a hacer una a la vez. Y bueno, también hay saludos, felicitaciones, así que si tiene oportunidad, pues la invito a darse una vuelta más tarde por nuestro Facebook para que les deje reacciones y agradecimientos a quienes pasaron por acá. La primera pregunta dice lo siguiente. Entonces, ¿se podría decir que si no tenemos bacterias enfermamos más? Claro, claro, de hecho hay esta enfermedad que no recuerdo, pero es esta de los niños burbuja, que los tienen también como encerrados, y esto es como por una falta, los necesitamos, son necesarios porque ellos no solamente nos están aportando sustancias como ya, las que ya les platiqué, o nos permiten asimilar vitaminas o generar vitaminas, sino porque también es una manera en la que nos nutrimos nuestra respuesta inmunológica, y podemos optimizar la forma en la que vamos a responder a los estímulos que están en el medio. Entonces sí, claro, debemos tenerlas, todos las tenemos en la boca. De hecho, cuando besamos al otro, nos estamos haciendo un intercambio de bacterias que también está relacionado con nuestra salud bucal. La tenemos en los intestinos, en la piel, son necesarias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas acerca del uso de microbiota intestinal como tratamiento restaurador de microbiota vaginal? De los lactobacilos, sí, en algún momento, no sé a profundidad cómo se haga este tratamiento, no lo sé, pero sí sé de esto. No me acuerdo en dónde lo leí, de los yogur, que se acostumbraba como poner yogur, pero bueno, hay ciertas composiciones específicas de sitio, y y, y bueno, es lo que sé. No sé sobre el tratamiento en específico, pero puedo investigarlo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo había visto por ahí que se lo colocan, Sí, 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 sí. pero realmente creo que sí sería muy importante comentar que hasta que no sea un médico quien lo, quien lo decida, pues no hagan remedios caseros, ¿no? Sí, Es sí. importante comentarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué tanta sinergia hay entre el trabajo de los psicólogos y o psiquiatras con los pacientes depresivos y el estudio de su microbioma? Es que justo creo que eso es lo que hace falta. Mira, a profundidad no lo sé, pero he estado en ambientes hospitalarios, y justo lo que me he dado cuenta es, hace falta como este vínculo de unión en el trabajo para que la salud sea integral. A veces únicamente se enfocan como a mata las bacterias, esto es malo y solo esto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que somos un todo, que esto que yo experimento no es solamente porque esté triste, porque sí. O sea, puede ser que esté triste, sí, porque a lo mejor hay alguna expresión baja de receptores de serotonina en mi cerebro, sí, pero a lo mejor también puede ser porque la dieta que estoy consumiendo no me es favorable, porque mi ambiente no es el propicio. Y creo que el sesgar esta visión limita el entendimiento, y creo que debería de haber un muy buen curso de nutrición para médicos, porque tanto medicina como química como psicología están relacionados, y a veces pareciera que son áreas independientes, y no es así. De hecho, los grupos multidisciplinarios creo que son los grupos que pueden dar un mejor enfoque de los problemas, justo porque estas visiones se complementan. Entonces, sí creo que hace falta mejorar ese aspecto. Tenemos otras dos preguntitas. Dice Imora, me quedé con la duda de si entonces el uso prolongado de medicamentos como omeprazol disminuye la microbiota natural. Sí, No, ¿sí? ay, perdón. La respuesta. Sí, 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 sí. De hecho, hay algo que yo estaba reflexionando justo sobre esto. Es un caso que me resulta muy, muy personal, porque lo tengo próximo, pero por ejemplo, hay veces que hay ciertas enfermedades que requieren un tratamiento prolongado con antibióticos, y a su vez se complementa con omeprazol.
Entonces, cuando estas terapias son por mucho tiempo, lo que sucede no es solamente que estás matando a las bacterias que habitan en ti, sino también estás favoreciendo otro tipo de colonizaciones que no necesariamente son las mejores. Y esto hace que la microbiota, pues no tengas una microbiota sana. Y efectivamente, el uso prolongado del omeprazol tiene este efecto y como les comentaba, hay varios autores que lo que dicen es que tiene un efecto más, más fuerte que el uso de antibióticos de manera descontrolada. Wow. Bueno, para quienes son adictos al omeprazol, Sí, sí, hay que sí. poner mucha atención o porque tienen cuestiones médicas. Y a propósito de eso, preguntan, si uno toma omeprazol, ¿con qué lo puede sustituir de manera natural? Pues es que creo que más que sustituirlo hay que ver cuál es la dieta, ¿no? O sea, cuál es el problema, porque la salud, como les comentaba, es integral y a veces cosas muy sencillas, cosas muy básicas que en realidad son imprescindibles, son puestas a un lado, ¿no? Puede ser que a lo mejor no estés durmiendo bien, puede ser que no te estés ejercitando, puede ser que tu alimentación no esté de manera balanceada según tus necesidades y tus requerimientos nutricionales. Son varios factores. Suplementarlo como con algo, la verdad es que no lo tengo, o sea, algo natural, no lo tengo presente, tal vez podría ser con pulpa de, de sábila, pulpa de sábila, que también tiene una función protectora. También, por ejemplo, el té limón, también tiene un efecto protector, pero es más ligero sobre este sistema gastrointestinal. Y asimismo hay otras plantas que nos pueden ayudar, otro tipo de cosas que podemos consumir. Sin embargo, hay que ver cuál es la raíz. ¿Por qué te lo están mandando? Lo desconozco, pero bueno, eso es lo que yo te puedo pues, decir. Seguimos con las preguntas. Hay más todavía. Dicen por acá. Parte del microbioma se hereda con los partos vía vaginal. ¿Es correcto? Sí, Ok. Dicen otra cosa por acá. ¿Qué opina de la teoría de los viejos amigos? la teoría de los viejos amigos. Sí, así Mm, está, así está, pero si Pablo Lemuel nos puede explicar un poquito más sobre su pregunta, creo que estaría bien. ujú. Dice Mari Sánchez, ¿puede mejorar la gastritis y la colitis con los probióticos? Claro, sí. De hecho, hace poco hay una chica que conocí, no la conozco, más bien como que llegó a mí por casualidad, y ella tiene enfermedad del intestino irritable. Y había ya probado varias cosas, claro, todo es prueba y error. En su caso no le había caído bien, por ejemplo, la leche de kefir, tampoco le había caído bien la kombucha. Sin embargo, ella estaba buscando el kefir de agua porque se lo habían recomendado y ella no lo conocía. Y entonces ella, bueno, desde el nacimiento había tenido estos problemas y se lo di. Y entonces le pregunté como unas 2 o 3 semanas después y me dijo que le habían caído de maravilla. En su caso, que es algo más crónico, por ejemplo, este tipo de alimentos le ayudó, pero bueno, como cada persona somos diferentes, debemos probarlo. Por eso es que la variedad es tan extensa y también hay que recordar que mucho de esto es gusto adquirido, porque los sabores son fuertes, justo por el proceso de fermentación que sucede. No a todas las personas les resulta agradable los sabores, sin embargo, siempre hay maneras de poder comerlos y que sean palatables, que sean agradables al gusto. Por acá nos preguntan, ¿qué pasa cuando tomo árnica, cuachalate y cancerina? Son antiinflamatorios, es una mezcla de antiinflamatorios. Y pues, ¿qué pasa? Bueno, no sé para qué lo estás tomando, pero bueno, pues es un antiinflamatorio que va a tener justo un efecto sobre la parte que tengas inflamada. ¿Okay? Y por acá Pablo Lemuel nos agrega sobre la teoría de los viejos amigos, que es el complemento de la hipótesis de la higiene. Le Ah, hace, ahora sí, ¿algo? o sea, Le pregunta a Pablo que usted qué opina acerca de esta teoría de los viejos amigos, pero no sé si... mira, por acá alguien más agregó. Según esta teoría y en sinergia con la hipótesis de la higiene,
multitud de microorganismos han evolucionado con nosotros y en consecuencia convivimos con ellos. A causa de esto, los microorganismos han ido desarrollando estrategias para poder modular nuestro sistema inmunitario. Esta es la teoría de los viejos amigos. Así que, ¿usted qué opina? Pues bueno, como todo proceso coevolutivo, siempre surgen estrategias entre los organismos que interactúan para justo poder desarrollar esta convivencia. Entonces, seguramente en todos estos procesos surgen modulaciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, necesitamos una tolerancia, ¿sí?, que es desarrollada gracias a estos procesos evolutivos en donde hay esta respuesta. Y sí, también es cierto que ellos van desarrollando estrategias para poder estar en este ambiente que somos nosotros de una mejor manera. Sin embargo, también nos aportan cosas en consecuencia a nosotros. Entonces, pues sí, es el resultado de un proceso evolutivo que pues ha favorecido a las dos especies. Perfecto, ahora sí, creo que ya no tenemos más preguntas y como le decía antes, pues hay saludos, hay comentarios y felicitaciones. Ojalá pueda darse una vuelta por Facebook para reaccionar y comentar cualquier otra cosa adicional que pudiera quedar por allí pendiente. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y por supuesto que los invitamos la próxima semana a la siguiente charla en la que estará el doctor Eloy Pérez con el tema Buenas razones para realizar investigación biomédica. Así que, maestra Alejandra, si gusta dejarnos un comentario final. Sí, pues muchas gracias por el espacio. Tengo algunos comentarios de personas conocidas que me comentaron que tuvieron un problema con el enlace. Entonces no sé si después me puedan como facilitar, si esto va a quedar grabado y si me lo puedan facilitar, porque no pudieron entrar varias personas. Y bueno, pues nada más eso, tener como esa consideración para las siguientes charlas, que no les pase eso. Y muchas gracias. Las charlas se quedan en Facebook, Facebook en Pilares CDMX. Esta transmisión estará allí para que cualquier persona pueda verla y volverla a ver y volverla a ver. Así que todas nuestras transmisiones se quedan aquí, así que cualquier persona puede ingresar y volverla a ver en cualquier momento del día. Bueno, y de la semana gracias. Y de la vida. Está bien. Muchas gracias y que tengan todos buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.